calificación. Bueno, y antes de eso, pues recordarles que la semana pasada hicimos la socialización de las calificaciones. Por allí, como son tantos grupos, porque les cuento que, bueno, tal vez la mayoría de sus profes les habrán comentado algo parecido, y es que pues, el incremento de la carga académica ha llevado a que sean mucho más, digamos, los estudiantes y las clases que tenemos, ¿no? Y en ese mismo orden de ideas han incrementado también las evaluaciones. Entonces yo tenía más de 200 estudiantes por calificar, entre esos varios de electivas de emprendimiento, y por ahí algunas cositas a veces se me iban en el sentido de que algunos estudiantes me habían enviado después una actividad, o de pronto en la revisión se me pasó como colocarle la nota a un grupo de 3 y solo se lo puse a 2. Por ahí me pasó un par de veces eso. Entonces se aplicaron los correctivos necesarios y creo que quedamos todos completamente informados y de acuerdo con la calificación que socializamos, ¿no? Que si recuerdan, pues era no solamente las notas del corte, sino la explicación de cómo se calificó el parcial, ¿no? Porque no era un parcial que ustedes diligenciaron esa evaluación colaborativa solo por hacerlo, sino que yo realmente tuve en cuenta esas notas a la hora de evaluar, y como se los demostré en ese formato, pues tiene parte del protagonismo también de la calificación que se da, lo que sus compañeros les dieron, y sus compañeros les calificaron, y asimismo pues todos asumimos un poco la responsabilidad de ese parcial y de la actividad completa. Entonces creo que de nuevo fue un ejercicio muy interesante, y con la socialización de esas notas más las de los talleres y demás, cuyas realimentaciones estaban también en Moodle, para quienes no lo han visto pueden ingresar y hacerlo, y con eso pues dar por cerrado el primer corte de la asignatura. Este segundo corte ya empezaremos a dar más un viraje, como se los dije también en las primeras clases, hacia lo práctico, y eso lo logramos primero conociendo y aprendiendo algunas herramientas como las que vamos a trabajar hoy, y segundo, pues poniendo en práctica o pasando al hacer propuestas o ideas de negocio. O decimos que son de negocios porque deben ser sostenibles, ¿sí? Pero no únicamente con una finalidad mercantilista, por así llamarlo, de mercado, sino que en el caso de esta asignatura, pues podemos enmarcarlo también en el caso de una iniciativa que tenga un múltiple propósito, ¿no? No solamente de sostenibilidad, sino también de un impacto social importante, y también, ¿por qué no?, un elemento ambiental que valga la pena asociar y resaltar. Bueno, eso hará, digamos, parte del trabajo que desarrollaremos dentro de las próximas clases, pero por lo pronto vamos a empezar a manejar y a conocer algunas de estas herramientas para desarrollar productos y desarrollar modelos de negocio. Permítanme un momento, yo voy a compartirles aquí mi pantalla. ¿Me confirman si están viendo esta presentación que dice qué es el Design Thinking? Sí, profe. Bueno, muy bien. Entonces vamos desde el principio, ¿sí? El Design Thinking, ¿qué es? Es una combinación de dos palabras en inglés que si las traducimos, tal vez la traducción más correcta sería pensamiento creativo, ¿sí? Y les decía yo que esta es la forma como normalmente trabajan o llevan a cabo sus propósitos las personas que tienen esa mirada, y los profesionales que tienen esa mirada creativa a las cosas. Por ejemplo, un diseñador, ¿sí? ¿Cómo trabaja un diseñador? Un diseñador no necesariamente trabaja solamente planeando y organizando, sino que en la medida que se le van ocurriendo cosas va pasando al hacer, va dibujando, va armando de pronto una maqueta, va haciendo algunas cosas para ir pasando al hacer mientras va pensando las cosas, y es como si estuvieran usando tanto el cerebro como las manos al mismo tiempo para poder ir como materializando de manera más práctica todo eso que se le está ocurriendo gracias a su pensamiento creativo. Y si yo les dijera que esa forma de pensar y de vivir, porque también tiene que ver mucho con la forma con la que uno entiende los problemas, y no necesariamente los problemas laborales, sino los problemas en general, de esa misma forma se puede llevar también a un entorno empresarial, a un entorno de negocios. Es decir, se pueden trabajar las ideas de negocio bajo esa misma mirada, y ese ha sido como el gran valor que ha tenido esta herramienta del diseño creativo para no solamente para el emprendimiento, sino para toda la administración en general, o todas las ciencias o disciplinas que tienen algún elemento administrativo dentro de sus componentes.
Otro elemento que quiero comentarles importante que tiene que ver con el design thinking es que no es nuevo, ¿no? Esto ya viene funcionando desde hace bastantes años. Fíjense que fue por allá como en los años 70, donde apareció una primera empresa que todavía existe, que se llama IDEO. IDEO es una de esas empresas que surgió por allá en ese ecosistema del que tanto hemos hablado, pero esta estaba dedicada más como al tema de fabricación de artículos mobiliarios, o sea, como muebles, mesas, armarios, bueno, todo ese tipo, digamos, de artículos que son de uso familiar, o sea, en hogares, pero también de uso en oficina, ese tipo de artículos con unos diseños bien interesantes, ¿no? Entonces, IDEO desde hace muchos años empezaron ellos a ver la forma de solucionar problemas por medio del diseño creativo y luego se dedicaron como a dar charlas en el tema y como a evangelizar, por así decirlo, ¿sí? O a socializar en distintas partes del mundo esta metodología de tal manera que se volvió muy popular en el mundo y muchas empresas la empezaron a utilizar, pero daban consultoría en ese entonces y todavía lo hacen en temas de diseño creativo. Entonces ya sabemos qué es el design thinking, ya sabemos cómo en dónde surge y pues por obvias razones surge de un contexto en el cual la creatividad y el hacer es la prioridad, ¿no? Porque si en algo son buenos los diseñadores, es haciendo, digamos, como prototipos o maquetas o generando nuevas propuestas, ¿no? Y esa es, digamos, la principal fortaleza que IDEO ha explotado desde sus inicios y que ha sabido socializar a lo largo del tiempo también. Ahora vamos a profundizar un poquito más en por qué es que lo utilicen y por qué es que es útil y quiénes lo han utilizado, ¿no? Entonces, tomando aquí una frase dicha por el CEO, o sea, el gerente de IDEO, acerca del design thinking, él decía, es una disciplina que usa la sensibilidad y métodos de los diseñadores para hacer coincidir las necesidades de las personas con lo que es tecnológicamente factible y con lo que es una estrategia viable de negocios para convertir en valor al cliente. Asimismo, se puede dar una gran oportunidad para el mercado. Entonces, ahí nos están hablando de varias cosas al mismo tiempo. Pero si ustedes se fijan en esta imagen, que son como tres círculos que se combinan, se refleja bastante bien esa descripción que acabamos de leer de Tim Brown, que es el gerente de IDEO. Entonces, ¿qué dice él? Una buena propuesta, sea una propuesta con enfoque ambiental o con enfoque tecnológico o con enfoque social o el que sea que ustedes le quieran dar, debe cumplir con esos tres requisitos. Debe responder a una necesidad de las personas, o sea, resolver un problema que tengan las personas, que es lo que vemos en el círculo a la izquierda, ¿sí? Debe también ser tecnológicamente factible, o sea, que se pueda hacer, que se pueda materializar. Porque yo les podría decir a ustedes, una necesidad que hay en las personas y en muchos lugares del mundo es agua potable, ¿cierto? Tener agua potable disponible todo el tiempo para todas las personas. Pero no siempre es tecnológicamente factible eso, o sea, no se puede hacer o no se logra, digamos, tener equipos o máquinas para poder que eso se haga tan fácilmente, por lo tanto, no es tan tecnológicamente factible. Entonces, ¿qué dice Tim Brown? Debe ser tecnológicamente factible para ser considerado como un producto a trabajarse por el design thinking. Y finalmente, habla también de que debe ser viable como estrategia de negocio, o sea, debe tener un mercado que esté dispuesto a pagar para hacer sostenible todo este esquema, ¿sí? Toda esta, digamos, dinámica que da como resultado el desarrollo de nuevos productos o de nuevas formas de hacer las cosas por medio del design thinking. Entonces, cuando se combina esta triada, como ustedes ven aquí, se crea como una especie de triangulito en la mitad, que es el que digamos, esa parte de toda esta situación que estamos hablando, que combina las tres cosas, o sea, que combina tanto la solución a una necesidad de las personas, que sea tecnológicamente factible y que sea viable como estrategia de negocio, y aquí es donde decimos que se ubica el design thinking. Es el que da respuesta a esos tres retos o a esos tres desafíos que se enfrentan las personas, no solo las empresas, sino los creativos o cualquier persona que tiene una necesidad o que quiere resolver una necesidad y que quiere hacerlo pues de la forma más eficiente posible.
Y al ser una estrategia y una herramienta, digamos, tan útil, pues no tiene nada de extraño que hayan empresas muy reconocidas a lo largo del mundo que la hayan utilizado para desarrollar sus productos, como Apple, Google o Zara, que son los de la moda rápida, ¿no? Los que sacan colecciones digamos, a precios asequibles de ropa de alta costura, pero que cambian cada 2 meses de colección. Bueno, eso es resultado también de estos procesos de diseño creativo. Entonces, fíjense que no es una cuestión que lo trabajen solamente las empresas nuevas o los emprendedores que están arrancando para desarrollar un producto innovador, sino que también lo trabajan empresas desde muchas necesidades que tienen ellos. Por ejemplo, si necesitan redefinir su modelo de negocio, si necesitan mejorar un proceso, si necesitan desarrollar un nuevo producto, obviamente también, ¿sí? Y tienen muchas más aplicaciones. Se dice que el design thinking, como su definición misma, pues los alcances que tiene son la propia imaginación de las personas, ¿no? O sea, que tanto lo quieran aplicar y que tanto quieran como correr, digamos, sus ideas a partir de esta metodología. Bueno, entonces ahorita sí vamos al meollo del asunto. Vamos a conocer cómo funciona el design thinking y por qué es que es tan famoso. Entonces, fíjense, son 5 etapas. Es un proceso dado por 5 etapas. Y la primera aclaración que hacemos es que no es un proceso lineal. O sea, no es que tengan que pasar de la primera a la segunda, y la segunda a la tercera, y la tercera a la cuarta, y luego a la quinta. No. Se dice que es un proceso iterativo. O sea, que si estás avanzando, por ejemplo, hasta la tercera etapa y ahí te das cuenta de que algo no está funcionando bien, te puedes devolver perfectamente a la primera y luego volver a pasar derecho hasta la etapa siguiente, que sería la de prototipar, ¿sí? Y así sustantivamente podrías pasar, digamos, de una fase a otra sin necesidad de que los cambios o las variaciones sean lineales, porque no se limita de esa forma la herramienta, sino que al contrario se abre hacia pasar por cada una de estas etapas, que ya las vamos a analizar en detalle, cada una de ellas, para comprender mejor qué es lo que hay que hacer para aplicar la herramienta o la metodología del design thinking. Entonces, con esa primera aclaración, vamos a arrancar con la primera fase o la primera etapa, que dice empatizar. Bueno, empatizar viene de empatía, ¿no? Entonces yo les hago esa pregunta antes que nada. ¿Qué entienden ustedes por empatía? Ponerse en el lugar del otro. Muy bien, Stephanie, tiene que ver muchísimo con eso, como se dice, como coloquialmente, ponerse en los zapatos del otro, tratar de entender la vida y los problemas desde la perspectiva de los otros, y es justamente ese el punto de partida. Empatizar, en términos del design thinking, significa ponerse en los zapatos de ¿quién? Pues del cliente, del que quieres abordar, del que tiene el problema, ¿no? De ese problema que tú buscas solucionar a partir de algo, de una propuesta, ¿cierto? Entonces, como nos queremos poner en los zapatos de ese cliente, ese cambio tiene que ser no solamente, digamos, a nivel de una declaración de que es que lo vamos a hacer, sino que tiene que darse de verdad. O sea, hay que ponerse en los zapatos del cliente, consumir lo que consume, experimentar los problemas tal como los experimenta, y empezar a conocer a profundidad cuáles son las problemáticas que tiene. Entonces, hay varias estrategias como para hacer eso. Yo les voy a hablar en estos momentos de 2 técnicas que se usan para poder empatizar y para llevar a cabo la primera de las herramientas, la primera de las fases, perdón, del design thinking. Entonces, hay una técnica que dice, es la de el qué, el cómo y el por qué, ¿sí? 3 palabras claves: qué, cómo y por qué. Cuando tú le cuestionas eso al cliente, el qué, el cómo y el por qué, pues puedes empezar a visualizar un poquito más y entender mejor su posición, ¿no? Tal vez si lo quisiéramos hacer de manera más gráfica, sería como hacer una tabla en la cual la primera columna es el qué, la segunda columna es el cómo y la tercera columna es el por qué. Yo les voy a poner un ejemplo para que lo entendamos un poquito más fácil con algo que hace parte de nuestra cotidianidad, que muchas veces lo sentimos como un problema, ¿no? Y es cuando nosotros vamos a un supermercado. Supongan ustedes que van a ir a mercar.
que van a ir a comprar sus víveres, sus alimentos, todo lo que necesitan. A propósito, por estos días que está muy de moda el tema de la reforma tributaria para gravar los productos de la canasta básica, que bueno, eso ya hay mucho que decir y mucho que analizar, pero ustedes como ciudadanos, por supuesto, y yo aquí estoy haciendo un paréntesis de coyuntura, digamos, económica, tienen también que cuestionarse, ¿no? Tienen que decir, ¿será que eso sí le conviene al país? ¿Será que eso puede afectar un poco la calidad de vida de las personas, ya de por sí afectada por la crisis económica que deja la pandemia, de por sí afectada también por la crisis social que viene detrás de la pandemia, con la pérdida de empleos y todo eso? Entonces ahí uno empieza a desarrollar de nuevo ese espíritu crítico hacia la forma como funciona el mundo, ¿no? Es la recomendación que yo siempre le he hecho a mis estudiantes, y es: piensen de manera crítica ante todo lo que les formulen, ante todo lo que les propongan ustedes. Piensen en la viabilidad o no de cada una de las cosas, y sin necesidad de ser ni economistas ni administradores, cualquiera puede cuestionar perfectamente si le parece válido o no la existencia o la aprobación de una reforma de ese tipo, ¿no? Que si empatizáramos un poquito también desde el lado del gobierno, pues habría que entender que hay una necesidad de recaudación de dinero y todo, pero es el cómo lo que se pondría ahí como en tela de juicio. Pero bueno, esa era simplemente un paréntesis que quería hacerles como para exaltar un poco el espíritu crítico que siempre deben tener los estudiantes, y que en el caso pues, de aquí del empatizar nos permite también conocer al cliente. Entonces, en ese cuadro que yo les estoy proponiendo, entonces recuerden, primera columna, el qué, el cómo y el por qué. Tomando el ejemplo de ustedes cuando van al supermercado, ustedes podrían allá tener un problema, ¿sí? ¿Cuál es el problema? Pues que los carritos de mercado, como pasa muchas veces, no están en buen estado, ¿sí? Y cuando ustedes los están utilizando puede darse un accidente o puede suceder algo pues que vaya en contra de la buena experiencia que ustedes pueden tener allí. Entonces, ese podría ser el qué, ¿sí? El problema ese que ustedes tienen con el carrito sería el qué, ¿sí? El cómo sería la descripción de cómo sucede, de cuáles son los hechos que se dan para que se llegue a ese problema, ¿sí? Y el por qué es las afirmaciones de qué, digamos, circunstancias, de qué elementos, de qué factores se dan que permiten que se dé ese hecho negativo, porque recuerden que ustedes están analizando es problemas. Uno no analiza para encontrar una solución las cosas buenas, uno analiza son los problemas. Siempre tienen que enfocarse en los problemas de un cliente que ustedes quieran llegar, y ahí es donde están poniendo en los zapatos de ellos. El ejemplo que yo les puse es para imaginarnos un cliente en un supermercado que tiene ese problema de que se encuentra carritos en mal estado, o a veces no hay muchos disponibles, o a veces están sucios, o por X o Y circunstancia hay un problema allí, ¿cierto? Pues esa es una primera forma en la cual ustedes pueden identificar un poco más el punto de vista de esos con los que están empatizando, o sea, de esos clientes. Pero existe otra forma mucho más usual, mucho más fácil de llevar a cabo también, y mucho más, digamos, estandarizada, o sea, la que más se usa casi siempre, que son las famosas entrevistas, ¿sí? Ojo, porque una entrevista es algo distinto a una encuesta, ¿no? La encuesta es lo que uno hace que es impersonal, o sea, se manda a veces por correo o de cualquier otro medio y se recoge información, sí, valiosa, pero no tan detallada, no tan a profundidad como se logra con una entrevista. Una entrevista requiere de una confrontación o de un encuentro entre el entrevistado y el equipo de entrevistadores o la persona que entrevista, ¿no? Y para eso, pues hay que definir como un instrumento, un cuestionario. Ese cuestionario tiene que pensarse muy, muy bien, porque de nada sirve hacer un cuestionario lleno de preguntas binarias, o sea, responda sí o no, sí o no. Eso no arroja tanta información para conocer el cliente. Eso tienen que ser más bien preguntas abiertas. Ustedes como trabajadoras sociales saben que eso es importante, el escuchar a las personas. Y cuando uno está hablando con el cliente, a veces no forzar la respuesta, sino dejar hablar a ese cliente es la forma correcta de conocer sus problemas y de empatizar entonces con ellos. ¿Qué se busca con esa entrevista? Justamente ese resultado, que hable, que se sienta, digamos, cómodo el cliente para que cuente su problema, cuente lo que no le gusta, por más, digamos, desafortunada que haya sido la experiencia, pero que lo cuente
desde su experiencia, y por supuesto se trata de tomar nota o comprender todo, no solamente lo que dice el entrevistado, ¿no? Sino, por ejemplo, leer también su lenguaje corporal, mirar a ver si se muestra tenso, si se muestra, digamos, abierto, y también con su cuerpo puede lanzar algunas señales de eso para tenerlo en cuenta a la hora de analizar esa información. Y hay una subtécnica muy interesante que se usa aquí, que es la del silencio incómodo. ¿Sí? Esta técnica del silencio incómodo la utilizan los empresarios más exitosos del mundo. Les estoy hablando del dueño de Amazon, el dueño de Tesla, o sea, todos esos que hoy en día son los más ricos del mundo. Ellos han utilizado por mucho tiempo una técnica que se llama la del silencio incómodo. ¿Sí? Y el silencio incómodo consiste en hacer preguntas que son incómodas justamente para la contraparte, pero no obligarlo a que responda inmediatamente, como normalmente sucede. Es como si tú le dijeras a ese cliente, al cliente, mire, entonces usted no está de acuerdo con esto porque considera entonces que se vieron vulnerados sus derechos o algo le pasó, ¿cierto? Pero no lo obligas a que dé una respuesta inmediatamente, sino que le dice, tómese un minuto, piense bien lo que quiere decir, organice sus ideas, y luego de ese minuto sí se expresa, y se expresa con tranquilidad, ¿ya? Así, como les digo, funciona en estas empresas, y ha sido una técnica que, por extraña que pueda parecer al principio, funciona bastante bien, porque uno a veces, por los nervios o por la falta, digamos, de pensar un poco mal las cosas, no se expresa correctamente o no organiza sus ideas de la mejor manera, y eso pues puede repercutir en el resultado, ¿sí? de la impresión que ustedes como entrevistadores se lleven. Entonces, dejar de pronto esa regla del silencio incómodo para que el cliente piense un rato lo que quiere decir, eso es válido y vale la pena aplicarlo dentro de estas entrevistas. Bueno, en términos generales, esa entrevista les va a permitir recoger información. Como les digo, tiene que ser algo muy natural, con, por supuesto, toda la aceptación y todas las autorizaciones por parte del encuestado. Hoy en día, con el tema del manejo de datos y todo eso, siempre hay que tener en consideración eso, que se cuente con la autorización, inclusive si van a grabar o si van a poner ya sea una grabación de video o de audio, pues también se debe contar con todas esas autorizaciones, que sería lo mejor, ¿no? Porque es la manera en la cual yo puedo dedicarme solamente a entenderle al cliente y no a tomar apuntes o notas que pueden desviar mi atención. ¿Listo? Bueno, de todas formas, la recomendación general cuando uno hace un proceso de estos, de empatizar con el cliente, pues es dejar a un lado los sesgos, o sea, dejar de tratar de imponer mi forma de pensar y abrirme hacia todas las posibilidades. Por eso es que hay que dejar hablar, para escuchar entonces las posturas de los otros. Cuando uno realiza este ejercicio correctamente, se logra algo así parecido como lo que ustedes están viendo en esta imagen, ¿sí? Que es desenmarañar un poco una interpretación o una múltiple, digamos, percepción o mirada de las cosas para llegar hacia una un poco más objetiva, un poco más unificada, un poco más clara, que es la del cliente, que es la que queremos conocer. Y por eso es que se dice que hay que empatizar para poder conocer con esa actitud cuál es esa mirada y cuáles son esos verdaderos problemas que tiene el cliente, que va más allá de lo que en el imaginario colectivo existe, ¿sí? Lo que uno se puede imaginar, digamos, que es su problema, no es conocerlo realmente, qué es lo que le está pasando desde sus vivencias y desde su propia, digamos, expresión o desde sus propios comentarios. Bueno, entonces ahí ya arrancamos con el primero, que es tal vez el más crítico, porque ahí es donde se identifica correctamente el problema. ¿Listo? ¿Qué pasa luego cuando yo ya tengo claro y tengo esa información que me ha brindado ese cliente? Pues que tengo que empezar como a filtrarla y como a organizarla un poquito, ¿no? Para tratar de quedarme con lo que considere más relevante. Entonces aquí ustedes donde ven la segunda fase o etapa, aquí podemos entonces empezar a trabajar con esa información en la etapa de definición. Entonces, ¿en qué consiste la etapa de definición? La etapa de definición consiste en que vamos a coger toda esa información y la vamos a cribar. Cribar es un término, un verbo, digamos, no muy usado, pero que significa filtrar, como dejar de lado algunas cosas no tan relevantes y enfocarse en lo más importante, ¿sí? Entonces, cribar la información, filtrar la información recuperada
recopilada, perdón, durante esa etapa anterior y organizarla de tal manera que sea más fácil como interpretarla nosotros mismos, es decir, como maquetar la información, como colocarla sobre una cartelera, por así decirlo, como ustedes lo ven en las películas, cuando los investigadores están tratando de descubrir algo, que colocan fotos y conectan una cosa con la otra, así más o menos es lo que uno hace en esta etapa, pero obviamente pensando en el problema del cliente, ¿no? Porque a partir de ese problema claramente identificado y todas sus, digamos, todas sus conexiones, es que puede surgir una solución adecuada para ese problema. ¿Listo? Ahora, aquí también hay unas técnicas muy interesantes y yo les voy a mostrar aquí una que es la más usada para poder organizar esa información. Esto que ustedes están viendo en este momento se llama un mapa de empatía y es la manera en la que uno organiza esa información que recogió en la etapa en la que empatizas con el cliente según el Design Thinking. Entonces, ¿qué nos muestra este mapa de empatía? Nos muestra que hay que organizar la información desde varias perspectivas, o sea, desde cómo lo ve el cliente, desde lo que oye, desde lo que piensa y desde lo que dice y hace. No es lo mismo ninguno de estos, ¿sí? Muchas veces lo que el cliente ve y lo que el cliente escucha o le comentan, ¿sí? Es diferente y por eso, digamos, existe como una interpretación un poco tergiversada de su problema, porque no existe como una coherencia absoluta entre eso, ¿no? Y peor aún cuando lo que piensa y siente es también diferente a lo que dice y hace, ¿no? Que eso también lo podemos lograr identificando o haciendo las preguntas adecuadas en esa etapa anterior, en esa entrevista, en ese momento en el que se empatiza. Al final, lo que uno puede colocar aquí es una serie, digamos, de ideas y de afirmaciones que no salen de uno, sino que salen de la información que le proveyó el cliente, ¿sí? Por eso es que viene después de la etapa de empatizar, que le permite distinguir estas cuatro, digamos, perspectivas para analizar y empatizar aún mejor con ese cliente. Ya al final, uno puede aquí abajo colocar como cuáles han sido los esfuerzos y los resultados que ha logrado ese cliente a pesar de las problemáticas que ha tenido, ¿no? Entonces necesitaríamos más tiempo, necesitaríamos otra clase para poder trabajar, digamos, este mapa de empatía. Yo lo hago en otros cursos en los que tenemos un poco más de tiempo, pero por lo pronto me interesa es como explicarles el concepto y explicarles como herramienta el valor que tiene, en este caso, para el Design Thinking, ¿no? Que es, digamos, la metodología que estamos analizando. Entonces, esta es una manera interesante y válida de organizar esa información, pero lo que se busca en esta etapa, como tal, es maquetar u organizar u renunciar a alguna información para quedarnos con lo más valioso, lo más específico, lo que más nos permite luego continuar trabajando. ¿Listo? Bueno, luego viene la tercera etapa, que es la que se conoce como de ideación. Ideación viene de idea, como ustedes lo ven aquí, ¿sí? Es como si estuviéramos llevando a un verbo, o sea, al hacer la palabra idea. Entonces, idear es empezar a pensar, digamos, en soluciones concretas. Aquí todavía no estamos pasando al hacer. Aquí estamos dando como el primer pasito, estamos empezando a generar ideas. Hay otro término muy usado en el léxico del emprendimiento, que es un anglicismo también, que se llama el brainstorming. El brainstorming o lluvia de ideas sirve en muchos casos, como en este, para definir como distintas alternativas, en este caso alternativas de solución a un mismo problema. Como el problema ustedes ya lo vienen identificando desde etapas anteriores, dadas el momento en el que empatizan y en el que definen hacia el cliente, entonces aquí ya empezamos a trabajar en algo más concreto, o sea, en generar una propuesta de muchas que pueden haber, de muchísimas opciones que pueden haber. Y no se trata de quedarse con la primera, ni con la que parezca más viable, se trata de generar muchas opciones, generar muchas alternativas de solución a ese problema que ustedes están tratando de resolver, que están analizando, identificando previamente. Entonces aquí es clave eliminar los juicios de valor. O sea, no piensen únicamente en lo que a ustedes les parece correcto, sino que piensen en todas las oportunidades y todas las posibles alternativas de solución. Hay un dicho
muy, digamos, muy común también cuando se trabaja esta herramienta, y es que a veces la solución se encuentra en la idea menos esperada. Eso quiere decir que todas las ideas son válidas y a veces uno no le da como suficiente importancia a una idea que luego termina convirtiéndose en la mejor solución, ¿no? Entonces aquí de nuevo es importante tener entonces claro que ese es el objetivo, generar muchas opciones y ya luego miraremos en cuál de ellas nos vamos a enfocar o cuál de ellas vamos a priorizar. Entonces volvamos al ejemplo para explicarlo un poco más fácil. El ejemplo de ustedes en el supermercado que tienen un problema con el carrito. ¿Listo? Cuando ustedes ya entrevistaron a varias personas que han tenido ese problema, ya cogieron y maquetaron sus ideas, las organizaron y están pensando en posibles soluciones, entonces algunos dirán, no, esos carritos tienen que ser de otro material o esos carritos deben tener como algunos elementos adicionales, como por ejemplo, no sé, una batería para que se mueva solo o que pueda ser de un material que sea fácil de limpiar o que tengan algunos elementos adicionales, como por ejemplo calculadora, para uno llevarle cuenta de cuánto está gastando. Algunas personas dirán eso, que por ahí va su problema. Algunos otros dirán es que a veces los precios no están claros, entonces uno necesita tener como una maquinita de esas para registrar los valores, que te dice por código de barra inmediatamente cuánto es el valor y las características del producto. Bueno, eso podría también ser una idea de solución al problema que ustedes identificaron. Y como ven, pues pueden salir N cantidad de ideas. Y al final podría resultar como, no sé, un carrito diferente o una cosa, digamos, más sofisticada de lo que normalmente uno ve en ese tipo de lugares y que pueda terminar resolviendo una necesidad. Recuerden que aquí estamos partiendo simplemente de un ejemplo. Una recomendación a la hora de llevar a cabo esta etapa de ideación es, por ejemplo, colocarse requerimientos y colocarse tiempos para desarrollar las ideas. En ese mismo orden, lo que podríamos decir para desarrollar el carrito que resolvía la necesidad podría ser que ese carrito tenga que estar hecho de metal. ¿Sí? Si estamos colocando ese requerimiento es porque priorizamos la durabilidad, ¿sí? Y por eso buscamos que ese carrito sea de metal y no de madera o no de ese otro producto que es como hecho a partir de plástico recuperado, ¿sí? Que se le conoce como madera plástica. ¿Sí? De ahí estaríamos colocando ese requerimiento y podríamos entonces ya ir como enfocando un poco más las ideas y eso es válido a la hora de uno encontrar una solución clara para ir afinando un poco más las posibles opciones de solución. Luego pasamos a la etapa de prototipado y aquí sí ya estamos en el hacer, ¿sí? Aquí estamos en el hacer, ¿por qué? Porque vamos a tener que coger una de esas ideas, la que mejor valoremos, y vamos a materializarla. Vamos a llevarla a la realidad. O sea, vamos a dejar de pensar tanto y vamos a empezar a hacer ya más como los diseñadores, ¿sí? Los creativos. Vamos a construir, vamos a fabricar, ¿sí? Obviamente, cuando uno habla de un prototipo, pues un prototipo tiene unas características que no tienen otros productos, que son cuáles, que es rápido de hacer, que es barato de hacer y que permite fallar, digamos, porque se pueden hacer prototipos de manera más seguida, ¿sí? O sea, si a mí me queda mal hecho el primer prototipo, pues yo ya sé que yo no invertí tanto tiempo, ni tanto dinero, ni tanto recurso y puedo dedicarme a hacer otro rápidamente. Que un error muy común que se da en los emprendedores es que se enamoran de sus prototipos y creen que es el producto perfecto y no lo validan con sus clientes o no lo ponen en interacción y resulta que al final es un muy buen producto que nadie quiere y que nadie está dispuesto a comprar. Entonces, por eso cuando hablamos aquí de hacer prototipos son volver realidad unas ideas, pero de manera barata, de manera rápida y digamos que permita fallar, ¿no? Y hay un dicho también súper famoso, cuando estamos hablando aquí de prototipar y quiero que se lo lleven en sus cabezas, porque es tal vez una de las frases más reveladoras que trae consigo esta metodología. No sé si ustedes se acuerdan del dicho que dice que una imagen vale más que 1000 palabras. ¿Sí se acuerdan? ¿Sí se los han dicho o no?
Bueno, ¿están conmigo o se fueron todas? Todos. No lo escucho. Aquí estamos, profe. Hola, Hilary. Muy bien. ¿Quién más está conectado? Ok, Natalie, Sara. Acá estamos, profe. Eso. Bueno, ya tengo la atención de todos otra vez. Les estaba diciendo que hay un dicho mucho más famoso en esta metodología que el de una imagen vale más que 1000 palabras, ¿no? Y es que un prototipo vale más que 1000 imágenes, ¿sí? Por eso es que un prototipo es tan valioso, porque cuando tú lo completas y es funcional, es una manera más que convincente de demostrarle al cliente o a cualquier interlocutor que tengas de que esto se puede hacer, de que es factible y de que puede ser, digamos, susceptible de hacer llegar a los clientes y de venderse también. Bueno, para este punto, ustedes se podrán preguntar, profe, ¿y qué pasa cuando no se puede fabricar? O sea, cuando no es un producto como tal, o sea, no es un tangible. ¿Qué pasaría ahí, como en el caso de los servicios, que son muy normales, ¿no? Muy usuales también? Bueno, en ese caso, uno tiene que hacer como un equivalente al prototipado para servicios, que viene siendo como cuando uno cuenta una historia, ¿sí? Se llama storytelling, es un método para uno poder explicar cada una de las partes del servicio, o sea, cómo avanzarías si estuvieras prestando ese servicio, ¿no? O también hay otra mecánica que es la que utilizan, por ejemplo, los cómics. No sé si ustedes han leído cómics de cualquier época, que vienen como en ventanas o recuadros que van pasando de un momento a otro y que uno le entiende como una secuencia lógica. Bueno, así mismo se puede hacer para explicar cómo se prestaría un servicio. Eso se llama storyboard o un sketch, cuando uno coge y explica cómo va a llevar a cabo un servicio por medio de esa descripción gráfica y visual de cómo llevarlo a cabo. Y es la forma de prototipar servicios. Obviamente cuando son tangibles, pues es más fácil, ¿no? Porque uno construye y usa materiales y hace un tangible ahí. Cuando son servicios, también se puede llevar a cabo. Y la última etapa de esta metodología que estamos abordando hoy, que es la de el Design Thinking, es la de testear. Sumamente importante, porque es la que nos permite interactuar con los usuarios y confirmar si el prototipo resuelve su necesidad o si estamos muy lejos de eso, ¿sí? O si requiere algunos ajustes menores o qué cambios hay que hacerle para poderlo llevar a cabo. ¿Listo? Esta parte requiere entonces que, al igual que en la primera, se genere un encuentro en el cual se pueda mostrar, se pueda explicar, se pueda recibir información, una realimentación por parte de esos clientes para poder tomar nota de eso, entendiendo que ningún producto es perfecto, ¿no? O sea, todos los productos son susceptibles de mejora. Y más aún cuando estamos prototipando bajo la perspectiva que yo les propuse, que es algo rápido, barato y que se puede hacer seguidamente. Entonces, con más razón que tendrá muchas cosas por mejorar, pero si es funcional, resuelve la necesidad de alguna manera, entonces ya estaríamos logrando el objetivo. Si volviéramos al ejemplo del carrito de mercado, pues en esta etapa de testeo ya tendríamos que tener un artículo, o sea, una propuesta de carrito distinto que tenga como esas herramientas adicionales o que esté hecho de otro material o que resuelva la necesidad que muchos tienen, ¿sí? Y que les han manifestado a ustedes en las etapas anteriores. Aquí me devuelvo un momentico a la parte inicial para recordarles que esto no es lineal, o sea, ustedes perfectamente, si están en la etapa de testeo, podrían devolverse otra vez a la parte de ideas, la ideación, porque se dieron cuenta de que el cliente no, digamos, no valora o no aceptó de la forma como ustedes esperaban ese prototipo. Entonces es mejor enfocarse en una forma de solución alterna o en algo que les permita desarrollar un prototipo diferente al que ya venían trabajando y que no funcionó. O inclusive podrían devolverse hasta el principio, porque les faltó conocer un poco más a esos clientes y volver a cuestionarles y volver a tratar de empatizar con ellos. Entonces, el valor de esta herramienta es que si se aplican correctamente estas 5 fases, sí o sí ustedes llegarán a un resultado interesante en el cual podrán desarrollar un nuevo producto.
Y el desarrollar un nuevo producto, en este caso, significa resolver un problema. ¿Listo? De ahí, digamos, el valor que le damos desde el emprendimiento a esta herramienta, que si ustedes la aprenden a utilizar y si pudieran como darse el espacio para tratar de resolver un problema a partir de esta metodología, seguramente entenderían que es mucho más fácil que hacerlo de manera como a punta de prueba y error, ¿sí? A tratar de hacerlo por la forma en la que a mí se me ocurre, sino más bien seguir este método que, digamos, está comprobado que funciona bastante bien. Bueno, ¿alguna pregunta acerca de este tema o estamos claros en la explicación de estas 5 fases del Design Thinking? A ver, yo les hago una pregunta. ¿Quién me da un problema que ustedes hayan identificado algún cliente que les gustaría aplicarlo o analizarlo por medio de esta herramienta? Vuelvo y repito, ¿quién me da un problema, un aparente problema que ustedes crean que se puede resolver por medio de la aplicación de esta herramienta? Ya, profe, estamos procesando. Dale un momento. Vale, muy bien. Profe, ¿puedes volver a repetir la pregunta que se me cortó? Qué pena. Claro que sí, Valentina. Yo les preguntaba que luego de entender el tema, ¿qué problema se les ocurre que puede tener un cliente, un usuario, alguien con el que ustedes hayan tenido contacto que se pueda aplicar o se pueda analizar ese problema por medio de esta herramienta? Tómense ahí unos segunditos. Yo mientras voy mirando algo por acá. Si alguien ya tiene una respuesta, alza la mano y de una le damos la palabra. Bueno, vamos a ver si a alguien se le ocurre algún problema de estos que puedan ser susceptibles de analizar por medio del Design Thinking o si más bien continuamos con la otra parte de la clase. Dale, Valentina, tiene la palabra. Profe, no sé si esté bien, usted me corregirá, Dila. pero pues un problema, o sea, asociándolo como a lo que es el design thinking, pues yo tengo una amiga que ya es diseñadora gráfica, ¿no? Ella pues obviamente tiene que, pues o sea, su trabajo consiste no solamente como en el crear, sino también percibir, digamos, los gustos del cliente, los colores, bueno, muchas cosas. Y, digamos, un problema que por lo menos a ella se le presentó fue que primero no tenía pues como el computador, que es la herramienta, y segundo, a veces no cuenta como con un espacio adecuado pues para atender a sus clientes. Es decir, pues obviamente con un diseñador gráfico uno dialoga así, pero ella dice que pues eso va más allá, como lo que dice el design thinking, que es percibir, es como ponerse en los zapatos del otro y poder como profundizar en todo lo que el cliente quiere. No sé si sea bueno, no sé. A mí me parece válido lo que comenta Valentina desde el punto de vista de cuál es el problema de los profesionales del diseño, ¿no? Porque tú me estabas hablando de que ella a veces no cuenta con el equipo o no cuenta con las instalaciones o el entorno adecuado, y estaríamos analizando ese problema, que es perfectamente válido y podríamos llegar a una solución
para resolverles a ellos, esos profesionales del diseño, ese problema. No sé, yo te doy aquí, te suelto ideas sin haber hecho ninguno de los pasos, solamente como siendo un poquito intuitivo. Entonces, a ellos les podría interesar un servicio de cowork, por ejemplo. Un cowork es un espacio que se alquila en el cual usted tiene todas las comodidades, una oficina, digamos, unos equipos para poder trabajar y muchas otras cosas que, aunque sean alquilados, sin que sea por un tiempo, pues te pueden resolver esa necesidad. Entonces, allí podría haber una alternativa de solución, pero obviamente antes de llegar a toda esa propuesta que yo te acabo de hacer, habría que pensar, si aplicamos el Design Thinking, ¿cómo empatizamos entonces con esa clienta, que en este caso es la amiga tuya? ¿Cómo definimos esa información que ella nos da? ¿Sí? ¿Cómo empezamos a generar ideas? ¿Cómo priorizamos una de esas ideas y prototipamos? Y finalmente, ¿cómo testeamos o realimentamos con ella que nos diga si realmente eso sirve o no como propuesta de solución? Y funciona de la misma forma para cualquier tipo de cliente. Les voy a hablar de otro, un problema que es muy usual pues hoy en día en las empresas, que tiene que ver con el clima laboral, y ese clima laboral, digamos que se ve afectado ahorita por el trabajo remoto, ¿no? Es decir, la sobrecarga laboral a la que están expuestas muchas personas porque ya les toca trabajar desde su casa, pero tienen que, perdón, tienen que lidiar con otra serie de problemáticas personales en su entorno familiar, en su hogar y todo eso, y se les combinan con todo eso. Entonces, ¿cómo podría uno encontrar una solución para que esas condiciones de trabajo mejoraran? Y es una pregunta que se pueden estar haciendo muchas empresas, ¿no? O sea, es un problema que pueden estar teniendo muchas empresas y que alguien podría entrar a solucionarlo. Entonces, ¿qué tal si alguien pensara como una especie de software o una herramienta o algo que le permita medir ciertas perspectivas, digamos, del trabajo que tienen las personas que funcionan bajo el trabajo remoto, que tienen que ver con lo familiar, tiene que ver con lo personal, tiene que ver con lo laboral, y mirar a ver si están, digamos, en unos límites mínimos establecidos o si están por debajo de eso para tomar decisiones. ¿Sí? Esta propuesta, esta idea que yo les estoy haciendo es el resultado como una conversación que tuve con unos empresarios la otra vez y que justamente están aplicando esta metodología del Design Thinking para encontrar un desarrollo, una solución a ese problema que para ellos es evidente y que hay que decirlo, es normal porque ya muchas empresas lo están manifestando, ¿no? Que están teniendo problemas sus colaboradores de sobrecarga laborales, de enfermedades derivadas también de esa sobrecarga y del estrés y demás. Y entonces ya deben empezar a generarse soluciones para las empresas por medio de metodologías como esta de la que estamos hablando. Entonces, tu ejemplo me parece muy válido, Valentina, y como les digo, pueden haber muchísimos más si los analizamos en un contexto real de lo que nos pasaría. Bueno, vamos a continuar. Bueno, antes de eso vamos a darle su punto a Valentina. Y vamos a continuar con la segunda parte de la clase, que tiene que ver con un videito corto de una empresa que se llama Quirky. Quirky, yo sé que es muy probable que ustedes no la conozcan, es lo más seguro que ustedes no sepan qué es Quirky, pero yo se les voy a explicar rápidamente. Esta imagen que está aquí era solamente para mostrarles el resultado de un proceso de design thinking, con el caso pues de las Antillas. En Japón, por ejemplo, algunas empresas aplicaron este proceso y se dieron cuenta que sus clientes querían sandías, pero en otras formas. Entonces, formas como, por ejemplo, cúbicas o en forma de lágrima, en forma de corazones para fechas especiales, y había mercado para eso. Entonces, resultó justamente como la aplicación de un proceso de design thinking, y es un ejemplo, pues, palpable que funciona como método. O sea, más allá de que haya sido, digamos, exitosas las empresas que aplicaron esto, como generación de un nuevo producto o de un producto que satisface otras necesidades, pues era muy válido. Ahora, Quirky, que es la plataforma en la que yo les estoy hablando, imagínense ustedes esto. ¿Qué tal si uno tuviera muy buenas ideas y uno está pensando cómo generar esas soluciones, pero no cuenta con los medios para hacerlo, que es lo que casi siempre nos pasa, ¿no? Decimos, no tenemos la plata, o es que no sé cómo llevarlo a cabo, necesitaría como que me asesoraran o me orientaran si eso se puede hacer, ¿sí? O no tengo los contactos o las relaciones para llegar a clientes o a interesados en el tema, ¿sí? Pero tengo la idea, tengo una propuesta. Yo estoy seguro ahí sí
que muchos de ustedes podrán haber pensado en una posible solución a un problema, pero no lo llevaron a cabo porque se limitaron por eso, porque pensaron que no tenían los medios para llevarlo a cabo. Entonces, para esas personas existe esta plataforma que se llama Quirky. Quirky es una plataforma para inventores, para generadores de soluciones. ¿Qué hacen ellos? Cogen y por medio de un proceso como de selección, buscan ideas que sean pues bien disruptivas, que realmente permitan llegar a soluciones de problemas cotidianos, problemas que pueden ser chimbitos, pues, como se dice en el argot popular, o muy, digamos, de poca importancia, pero que hay gente dispuesta a pagar por eso. Por ejemplo, cuando uno no puede destapar rápido una botella, ¿sí? Si usted no tiene quien le ayude, ¿qué tal que existiera como un aparato para poderlas destapar así como cuando uno destapa latas? O para poder exprimir los limones sin necesidad de hacer tanta fuerza como uno lo hace con los exprimidores manuales. Entonces, esos son problemas que se dan, que existen en nuestra cotidianidad y que alguien se ha puesto a pensar en cómo resolver esos problemas. Entonces, ¿qué hace Quirky? Quirky busca a esas personas, ¿sí? Hace un proceso de selección y les financia toda la parte de producción y desarrollo, o sea, el prototipado del equipo o del artículo, y finalmente también les ayuda con toda la parte comercial. O sea, utilizan todo su esquema de distribución para colocarlo en diversas ciudades, en diversos países, ¿sí? Aquí en Colombia también. Ahorita les voy a decir por dónde se pueden encontrar, pero quiero que escuchemos digamos, de la voz de uno de sus representantes en un video que dura como unos 8 minutos. ¿Qué es Quirky? ¿Por qué es útil? ¿Y cuál es el tipo como de productos que podemos encontrar allí? Y ya con eso pasaríamos a la última fase de la clase. Si no se escucha o hay algún problema, porfa me avisan para corregir. Y a propósito de ideas, una buena idea no es suficiente para convertirse en emprendedor. También es necesario contar con recursos suficientes para poder desarrollar el proyecto que se me ocurrió. Como a veces golpear puertas en busca de financiamiento puede ser complejo y demoroso, existe una tendencia que se repite ya en diversas partes del mundo. Se trata de personas que se encargan de contar con nuevos inventores. Una de estas comunidades, es Quirky, que luego de contar con grandes éxitos en el extranjero, llega a Chile este año, con el objetivo, decíamos, de inventar productos y resolver problemas cotidianos a través de soluciones innovadoras. ¿De qué se trata todo esto? Se lo preguntamos a uno de los responsables de traer la marca a Chile, Luis González, gerente comercial de Big Trade Chile, que ya está aquí en el estudio de GPS en Cooperativa. ¿Cómo estás, Luis? Bien. Buenas tardes. Está bien la presentación, ¿no? Perfecto. Eso es. Yo no tengo nada más que decir. No, tenemos que decir. Ya, ¿qué es Quirky? ¿Qué es Quirky? Bueno, Quirky es la comunidad de inventores más grande del mundo. Así ¿Ya? se denomina Quirky. En el fondo es una plataforma virtual donde puede participar cualquier persona de cualquier parte del mundo. Hoy día Quirky cuenta con más de 1 millón de personas registradas en cualquier parte del mundo. Y estos inventores, ¿qué es lo que hacen? Es subir ideas a la página web, quirky.com, subir ideas geniales de productos en el fondo que solucionan problemas del día a día. ¿Ese es un requisito o...? ¿Qué cosa? Que sean inventos que solucionen problemas cotidianos. No, puede ser cualquier cosa en el fondo, pero tienen que ser ideas innovadoras que no existan en ninguna parte. En el ¿Ya? fondo son ideas que están en la mente de las personas, alojadas hace quizás mucho tiempo, pero Y que por distintas razones no la han podido sacar. no la han podido desarrollar porque la invención es súper complicada también. La invención requiere de capital, requiere de conocimiento del mercado, ¿cierto? De tener contacto con clientes. Entonces, llevar la idea a que sea realidad es muy complejo. Entonces, Quirky en el fondo soluciona eso. Por eso te digo, cualquier persona puede subir la idea a quirky.com, una idea de producto, y ahí comienza la aventura en el fondo. Eso te iba a decir, ¿cómo parte la aventura? Ese es el inicio. Claro. Se me ocurre algo, tengo una idea hace mucho tiempo, nadie me había pescado, como Claro. decimos en chileno, la subo a quirky.com. Claro. ¿Qué pasa? Quirky.com, yo subo la idea. Hay que destacar de todas maneras que es una máquina que recibe ideas constantemente todos los días. Todas las semanas se suben 3.200 ideas de producto. Toda la semana. Todas las semanas se sube más o menos. Ese es el número que va creciendo exponencialmente en la medida que se van abriendo nuevos mercados en el mundo. Entonces, a la medida que la gente va conociendo la marca, va creciendo este número de nuevas ideas. Entonces, lo primero es, yo subo la idea, ¿cierto?, en la página web. Es un pequeño cuestionario muy simple donde te preguntan cuál es el problema, cómo lo quieres solucionar y una descripción un poco más detallada de tu producto. Tú puedes subir un escáner, una especie de fotocopia así de un diseño, puedes subir un video, si tienes un prototipo. Es muy abierto en el fondo. La idea es que esto Pero tiene que tener algo visual.
No ¿No? necesariamente yo necesariamente. resuelvo ese cuestionario si no tengo nada visual. La idea es que esto sea súper abierto para cualquier tipo de persona. Si soy un diseñador y me manejo con programas computacionales, puedo desarrollar Mejor si hago un video mono en así, 3D increíble. o hago un video, ¿cierto? Claro. Pero esto está hecho para que cualquier persona pueda subir su idea. Entonces, si resuelvo bien ese cuestionario, la gente ya va a empezar a entender de qué se trata el producto. Después parte el segundo paso, que es la influencia. Toda la comunidad, o sea, este millón de personas, potencialmente podría ayudarte a influenciar ese producto, a desarrollarlo de mejor manera, a robustecer la idea. Entonces yo le puedo agregar cosas, como crear la marca, cambiar la materialidad de algo. Pero o todavía en sumarle el más nivel de cosas. las ideas. Nada, Todavía- nada con el tema de los recursos ni cómo la he hecho Todavía nadie. nada, todavía Ya, nada. perfecto. Todavía está esa idea en la página O sea, web. me ayudan a mejorar mi idea. La comunidad te ayuda a mejorar, que son Perfecto. los influenciadores. Aquí Ok. hablamos del inventor y los influenciadores. El inventor es el que sube la idea y los influenciadores los que ayudan a potenciar esta idea. Perfecto. Después de que la idea pasó una etapa que son 200 votos, o sea, la gente lo primero que hace es votar tu idea. Ujú. Si cuento con esos 200 votos, la idea pasa a la segunda etapa, a la siguiente etapa, donde Quirky revisa este material y comienza a hacerlo realidad. ¿De qué manera? Empieza a investigar, ¿cierto?, en el mercado si que existe algo parecido, Ujú. el diseño. Quirky se encarga del diseño, de hacer el packaging del producto, de buscar el proveedor óptimo en el fondo para el desarrollo de ese producto. Y después viene la etapa de manufactura. Quirky manda a facturar ese producto, a producirlo, ¿cierto? Y lo distribuye a través del mundo. Y el último paso, que es el más importante de todo, que todos ganan un porcentaje de la venta de ese producto. Quirky y el inventor. ¿Y Quirky, los influenciadores? Claro, Quirky en la comunidad. Si yo ayudé a influenciar un producto, yo te traje algunas ideas, por ejemplo. Ok. En el packaging del producto siempre va a estar la firma del inventor. Es una firma digital que yo, cuando me inscribo en la página web quirky.com, lo primero que me dicen parte del perfil es haz tu firma. Es la firma que va a aparecer en el packaging del producto. Sabes que justo eso te iba a preguntar, ¿qué pasa con el tema como de la propiedad intelectual? Que mi Bueno, idea no se pierda Claro. y que entre tanta influencia termine siendo una idea tan colectiva que... Bueno, precisamente Quirky, una de las cosas que dice Quirky, ¿cierto? Es que una de las cosas complejas de la invención es precisamente la propiedad intelectual. Claro. Registrar el producto. Bueno, Sobre Quirky se todo en encarga esta de eso. idea de que mucha más gente aporte, ¿no? Claro. Que Bueno, la potencia. En el fondo la idea la registra Quirky, ¿ya? ¿Cuál es el valor hacia el cliente, digamos, hacia la comunidad? Es que lo único que tiene que hacer es subir ideas de producto y va a ganar plata forever en el fondo hasta que el producto se deje de vender, se descontinúe. Entonces hoy día tenemos potencial, o sea, tenemos inventores que son seriales, que crean un producto, después desarrollan otro, van creciendo los upgrades en el fondo, entonces están constantemente desarrollando productos, que esa es la máxima de Quirky, inventar, o sea, que la gente solamente se dedique a subir la idea, que no se encargue de la propiedad intelectual, de dónde vendo el producto, de eso se encarga Quirky. Ya, pero Quirky se queda con entonces la propiedad intelectual, queda a nombre de Quirky. Queda a nombre de Quirky. En la marca, en cada producto aparece Quirky, pero con la firma del inventor. Co-creado con el inventor. ¿Y cuál es la relación después del inventor con Quirky, en términos de pago y eso? Todos los meses te va a llegar ese cheque, habría una transferencia electrónica, sea cheque, como es una comunidad. La base de Quirky está en Estados Unidos, en Nueva York. De ahí nació Quirky el año 2009. Entonces, todo esto es automatizado, todo es sistema computacional. ¿Y cómo se definen los porcentajes de ganancia? El 10% se reparte en la comunidad. El 10% de la venta del producto. Si el producto se vendió, Quirky lo vendió en 10.000 pesos, 1.000 pesos se reparten en la comunidad. ¿Y cómo se reparten esos 1.000 pesos dentro de todas las personas que influenciaron? Por supuesto que el mayor grado es del inventor, y después va a depender de la cantidad de personas que influenciaron y el grado de importancia que tenga esa influencia. Ya puede ser una duda súper tonta, Dale, tal vez, pero tú me hablabas de que tenías que tener 200 votos. 200 votos. Esa es la primera parte. ¿Pero eso significa que se reparte entre 200 influenciadores? No. Eso es solamente la votación. Ahí parte la influencia. Por ejemplo, este producto que te traigo acá contó con 1.858 personas que influenciaron. Esto, por ejemplo, es una corchetera. Para los que están en el streaming en cooperativa.cl lo pueden ver. Sí. Es una corchetera que tiene una base imantada para resolver el problema de poder corchetear la hoja en el medio. Entonces yo pongo la parte de arriba, la parte de abajo, que generalmente necesito unas corcheteras muy grandes para que pase la hoja y llegar a la parte del medio. Entonces esto lo ubico en la parte de abajo de la hoja y como ahí imantado el imán lo se sujeta solo. Buenísimo. Exprimidores de limón, por ejemplo. ¿Ya? Esto yo lo entierro en el limón, presiono y tiene un saca spray. el jugo. Buenísimo. Claro, tiene un spray. Entonces se entierra algo en el limón con cáscara y con todo, que me imagino yo va al fondo del limón. Exacto. Y la parte de arriba queda como un spray. Efectivamente, no es necesario sacar jugo ni nada. Exacto. Este está total. ¿Y quién es el inventor de este? Bueno, el inventor se llama Tim Howell y este producto es un upgrade del original. Y el producto que tuve al lado es un pack. ¿Cómo explicar esto? Lo inventó, ¿Es como una pieza metálica? Son productos, ¿sabéis qué? De origen
como del sur de Chile. Hay ¿Ya? pescado que abría el limón y quería exprimirlo. Ah, ya. Eso para Perfecto, exprimir es como un las exprimidor últimas gotas antiguo de limón. limón. Exacto. Que hay incluso de madera, que tienen Sí. así como un cono abajo. Pero ese producto existe solamente en Chile. Y bueno, lo descubrieron en Quirky. Y este quedó en producto, ese producto que tú tenías en la mano, lo inventó Carlos Uceda. Y ese es un peruano. El Ya. primer inventor latinoamericano que hoy día desarrolló un producto en la plataforma de Quirky. Buenísimo. Hay muchas ideas subidas desde Latinoamérica, desde Chile, pero todavía no nace el primer inventor. Bueno, ¿Y puedo subir ideas ilimitadamente? bueno, ese es uno de los filtros que tiene la página, en el fondo, para no llenarse siempre Ujú. de basura que llamamos nosotros Claro. de repente, que pura lecera. Tengo la posibilidad de subir 3 ideas Diarias. diarias. Ah, que es muchísimo, harto igual, muchísimo. sí. Y puedo influenciar hasta 10 productos. Ah, ya. ¿Te fijas? Porque hay gente que se inscribe Diarios. en la página que no necesita diarios. Sí, claro, son Ah. filtros diarios. 3 y puedo influenciar 10 productos diarios. Entonces hay gente que está registrada en la página, yo nunca he inventado un producto, Ujú. pero sí de repente me meto a la página y empiezo a revisar la idea y a influenciarla. Y ahí eventualmente también me puede caer una O sea, eso remuneración también por se puede hacer. De Yo todas también maneras. puedo ser solo De influenciador, todas maneras. no inventor. Y por un tema de volumen, claramente hay mucho más influenciadores que inventores. Estamos conversando con Luis González, gerente comercial de Big Trade Chile, a propósito de esta comunidad Quirky, una comunidad de inventores e influenciadores. Luis, ¿cuánto se demora en...? Ya conversamos del proceso como Sí. de inscripción de la idea, que sé yo y Espero todo. que haya quedado claro. No, que es simple. a mí ¿cuánto se demora el proceso de respuesta cuando ya tu idea entró en evaluación? Tenéis 30 días, Quirky tiene 30 días, en el fondo un reloj. Tú subiste la idea y en 30 días la idea se resuelve si pasa a la siguiente etapa. Ya, Y ahí va a depender de la complejidad del producto, porque aquí hay productos súper tecnológicos que requieren cierta materia gris, ¿cierto?, para poder llevarlo a la realidad, y otros productos que son muy simples, como este, por ejemplo, que es un organizador, no se ve, Un pero es organizador de audífonos. Y te fijas, hay un plástico Que son como súper 2 placas de sencillo, plástico, claro, y lo que hacía en el fondo es resolver el problema del audífono enredado en la cartera o en el bolso. cortado, a muy poco andar. Cortado. Entonces, para resolver ese problema está el raster. Y es un producto súper sencillo. Pero también tenéis productos mucho más tecnológicos que claramente requieren de mucho más tiempo de proceso. Ya, pero ya pasando todo el proceso en 30 días me dicen sí o no, Exacto. aprobaste, fue En calificada la 30 días ya idea, no comienza sé el qué, proceso. y depende, me imagino, la concreción Ajá. del producto, depende de la complejidad de cada producto. Por supuesto. ¿Sí? Los ¿Cuánto es lo que tiempos más han demorado? Si es que- pueden ser 6 meses de repente. Ya, Pueden ser 6 meses. Porque son productos realmente complejos. Hoy día, Quirky hizo una alianza súper importante en Estados Unidos con General Electric. ujú, Entonces, y ahí está la complejidad mayor de todos los productos, porque esta fusión lo que hace, en el fondo, es buscar, Quirky encuentra un partner que lo ayude en las soluciones tecnológicas más complejas. perfecto. Entonces, hoy día se ha desarrollado toda una línea de productos que se manejan a través del celular, del Internet de las cosas, como se llama, ¿ya? Entonces, Ujú. yo puedo tener sensores multipropósitos que me dicen, lo customizo en el fondo si se prende una luz, si quiero prender un enchufe, etcétera. Entonces, eso ya son productos mucho más complejos. Ya. Y también está esa gama de productos que son mucho más solucionables, que son más rápidos de llevar a cabo. Que son productos que uno dice, pero pucha, ¿por qué no ¿Cómo se me ocurrió a mí? ¿Por qué no se me ocurrió a mí esto para enrollar los audífonos? Bueno, precisamente esa es la idea que te pase cuando veis el producto en una estantería. ¿Por qué no lo hice yo? Tal cual. Y de ahí parte la Es como magia, cuando uno pues. se pone a mirar cosas tan sencillas, así como con los cordones de los zapatos, y uno va a Claro. decir, alguien debe ser millonario por esto. Claro, exactamente. Y se le ocurrió, ¿por qué no se me ocurrió a mí? Oye, eso es importante. En la página web de Quirky.com tú te metías al producto, podéis ver el video de todos los productos. Ujú. Quirky tiene un comercial que explica qué es lo que hace, cuál es la función. Porque Ya, realmente son perfecto. productos que tienen una vuelta adicional y es necesario explicarlas bien. Y Quirky, como buena empresa gringa, con mucho marketing, tiene muy buenos videos y muy buen nivel de Me parece que en fotografía. las tiendas, me parece haberlos visto en algunas tiendas también con pantalla. En los Están en puestos de Sodimac, venta. están Sí. en Sodimac, en Homey, en unas tiendas especializadas, Kitchen Republic, que son de menaje, Mobile Hat, que también son de tecnología. Luis, una última, hablábamos de Quirky.com. Sí. Este proceso es todo centralizado. Todo centralizado. O sea, no hay un Quirky.cl. No. Todo Todo nace el de esa misma proceso es plataforma. central. O sea, todos los productos que nacen, o las ideas que vienen de Francia, de Italia, de cualquier parte del mundo, o eventualmente de Chile, claro, pasan por este motor que es un motor central desde Estados Unidos y ahí, por ahí se generan todas ¿Y ideas. cuántos países están participando de la comunidad Quirky hoy día? 194 países, 194 que en países. el fondo es todo el globo. Y desde ahora, Chile también. Bueno, 194 yo me refiero a todo el mundo, son 194 países, y en Chile siempre Sí, han habido Tal cual. participantes.
han habido participantes. El tema es de dónde hay inventores. Bueno, ¿Ha salido algún producto chileno? no, eso es lo que te decía, Todavía todavía no. Ah, Bueno, hoy día la marca no es muy conocida en Chile y estamos recién llegando, como te decía, estamos en algunos retail y la idea es que la gente empiece a descubrir la marca y empiece a subir su propia idea. Luis González, gerente comercial de Victroid Chile, los responsables de traer a nuestro país precisamente esta marca de nivel mundial que se llama Quirky.com. Luis, muchísimas gracias por haber venido. Gracias Que les vaya muy bien, por la mucha invitación. suerte. Gracias. Bueno, muchachos, muy bien. Entonces, como escucharon, es una plataforma que en el fondo es una comunidad para inventores y que si alguno de ustedes llega a tener una idea de estas para resolver problemas sencillos, pues ya saben dónde puede recorrer si no tiene los medios o la disponibilidad de tiempo para poderlo hacer. Y de pronto, por allí, por ese espacio, por quirky.com, va a poder encontrar el apoyo que necesita. ¿Saben dónde pueden encontrar ese tipo de productos que hace Quirky? Que son, digamos, co-creados entre el inventor, ellos y también toda esa comunidad que aporta. Los pueden encontrar en lugares como Home Center, los pueden encontrar en Home Sentry, los pueden encontrar en Dollar City. Allí están ese tipo de productos que son más comunes de lo que uno se imagina y que son soluciones muy rápidas a problemitas o situaciones que se nos presentan a todos. Bueno, Sara, ¿ibas a preguntar algo o se te hundió el botón? Profe, se me hundió. Bueno, está bien, me imaginé. Ahora vamos a continuar con la última parte de la clase, que es la que nos va a permitir trabajar un poquito ese hemisferio creativo, ¿no? Del que les estaba hablando. Voy a ver cuánto tiempo es que nos queda. Nos quedan, bueno, todavía nos quedan varios minuticos. Entonces vamos a utilizar esos últimos minutos y vamos a dar varios puntos aquí. Este primer ejercicio es individual, pero yo les pido el favor que para los dos que siguen, ustedes se organicen en grupitos de 3 o 4 personas. ¿Listo? Porque yo les voy a poner ahorita a pensar en algo y va a haber como una especie de competencia y ustedes pues van a ver unos grupos ganadores, ¿no? Entonces yo les pido el favor de que vayan armando esos grupos de 3 o 4 personas. Por lo pronto vamos a hacer este primero que es individual. Entonces se trata de unos países, o sea, los nombres de unos países que uno está muy acostumbrado a escuchar, pero ¿qué pasaría si ustedes le cambian el orden de las sílabas y de la palabra como tal? Es decir, que no dijera Colombia, sino que dijera Locombia, ¿sí? Y uno de pronto ya ahí así como que no lo reconoce tan fácilmente justamente porque siempre estamos pensando con el lado racional del cerebro. Entonces, para encontrar el verdadero significado que hay detrás de una palabra que tiene así, digamos, las sílabas o sea desconfigurado de alguna manera esa palabra, pues hay que utilizar ese hemisferio creativo. Y así lo vamos a hacer y vamos a dar unos puntos a quienes los adivinen. Yo les voy a pedir el favor de que levanten la mano en su momento para darle la palabra y si es correcta, entonces tiene un punto el que vayan adivinando así. Los primeros van a ser de práctica, ¿listo? Sin embargo, vamos a utilizar el levantar la manito para poder darle orden. Pero vamos a dar inicio a la actividad y por favor, presten ustedes atención a las palabras que van a salir ahí. ¿Qué país es este? India. Eso, muy bien. Bueno, yo creo que si todos me levantan la manito al mismo tiempo, no voy a alcanzar. Entonces, porfa, ustedes me van orientando también, quién alzó la mano de primero y todo, para poderle dar Profe, pero te pregunto, o sea, ¿vamos a hacer levantando la mano o quitando el micrófono? Vamos Porque a pues... alzando la mano. Alzando la mano, lo que pasa es que estos primeros van a ser de prueba, por eso no puse problema con que hablaran, pero luego sí, porque si no nos sirve de nada como que cada quien puede alzar la mano si se van a tomar la palabra, sino que la primera que la levante es quien va a tener la opción de ganarse el punto. Entonces este ya sabemos que es India, ¿cierto? Es súper fácil. Ahora este segundo. Bien, a ver, Valentina. Alemania. Vamos a ver, voy a colocarlo así, creo que así me queda más fácil. Ahí alcanzan a leer, ¿sí, cierto? ¿Me confirman? Sí, profe, sí se lee. Listo, Sí, profe, se lee. aquí así puedo ver también quién alza la mano de primero. Bueno. Seguimos. Gabriela. Italia.
Muy bien, todavía estamos en las de práctica. Estamos calentando, como dicen por ahí. Siguiente, Gustavo. Madagascar. A ver, Madagascar, muy bien. Recuerde que son países, ¿no? Siguiente. Profe, qué pena, ya estamos No, en estamos normal o practicando. todavía en prueba. Estamos en prueba. Yo les digo cuándo empieza a contar. Gustavo, Canadá. muy bien. Seguimos. El pan. Ya se empiezan a complicar un poquito, ¿cierto? A ver, Natalia. Nepal. Nepal, muy bien. Seguimos. Anopilo. Gustavo. Polonia, profe. Polonia, muy bien. Déjenme ver una cosa, si puedo aquí aumentar el diseño para que me salgan todos. A ver. Seguimos. Mirarla. Bueno, aquí el que primero hizo la mano, creo que fue Gabriela. Gabriela, Irlanda. Irlanda, muy bien. Vamos a seguir. Este está fácil. A ver, Sara. Colombia, profe. Ah, Bien. no. ¿Ah, sí? Sí, Colombia. Seguimos con este. A ver, Hillary. Argentina, profe. Muy bien, ya casi vamos acabando las de práctica. A ver, Valentina. No es Singapur, yo no sé. Singapur, sí, está muy bien. Y esta es la última de práctica. Gustavo. No, profe, no es el que creí. No, Otro bueno. que participe. Vale, Stephanie. Paraguay. Paraguay, muy bien. Bueno, a partir de este momento, sí vamos a dar puntos. Y yo aquí tengo entonces mi archivo para poderles colocar los puntos a los que vayan adivinando correctamente. ¿Listo? Entonces ya saben, levantan la mano. No vayan a hablar sin tener primero la palabra. Vamos a iniciar. No sé ni idea. Valentina. Tú levantaste primero la mano, Valentina. No contesta Valentina. Entonces, Angélica. Indonesia, profe. Indonesia. Muy bien, Angélica. Punto aquí para Angélica. Seguimos. Baja la manito, por favor. Ok. Seguimos. Dan Raro. Sara. ¿Andorra? Muy bien. Andorra. Sara Prieto. Seguimos. Baja la manito, por favor. Sara. Eso. Ahora seguimos. Gustavo. No te oímos, Gustavo. Ahora sí. Profe, creo que es Hungría, no. Hungría, sí, muy bien. No puedes bajar la mano. Seguimos. A ver, Karen. África. Ay, no. África no es un país. Ay, no. Bueno, creo que la que alzó la mano después de ella fue Valentina. No, profe, no fui yo. No, entonces Fui Sara. yo, profe. Ok, Sara, tiene la palabra. ¿Francia? Muy bien, Francia. Tranquila, de que uno siempre se confunde con África porque como estamos pensando rápido, entonces no tiene nada de malo. A veces pasa. Bueno, Sara, lleva 2 puntos, muy bien, estás muy atenta. Baja la mano, por favor.
Seguimos. No son 83, ¿no? Para que no se me preocupe. Nos faltan como 5 o 10 más. No me acuerdo bien, pero son pocas. Seguimos. Natalia. Húngaro. Húngaro no es un país. Angélica. Noruega. Muy bien. Noruega. Angélica. Llevas 2. Muy bien. ¿Puedes bajar la mano? Y continuamos. Ultrasia. Aquí empiezan los duros. Gabriela. Australia. Muy bien. Australia. Muy bien, Gabriela. ¿Me puedes bajar la mano? Seguimos. Gánalo. Gustavo. Creo que es Angola. Muy bien. Sí, es Angola. Gustavo ya también acumula varios puntos. Muy bien. Vamos. Caiceco. Sara. Escocia. Muy bien, Sara. Dicho Sara, se hizo los puntos aquí. ¿Ya puedes bajar la mano? Sara. Muy bien. Seguimos. Mirruana. Gustavo. Rumania. Muy bien. Seguimos. Y una vez. Natalia. Venezuela. Muy bien. Venezuela. Vamos. Azul. A ver, alguien que no haya hablado. Hilary. Honduras, profe. Honduras. Muy bien. ¿Ya pueden bajar la mano, Gabriel y Hilary? A ver, Stephanie Vázquez. Stephanie se salió. Bueno, entonces Natalia nuevamente. Nicaragua. Nicaragua, muy bien. Ya nos quedan unas poquitas. Yamalá. Natalia. Malasia. Estás volando, Natalia. Esto es fácil. A ver, Karen. Costa Rica. Costa Rica, muy bien. Ay, casi que no. Listo, ya puedes bajar la mano. Y una última. Natalia. Nigeria. Nigeria, muy bien. Bueno, pues ahí terminamos el primer ejercicio y ustedes se pueden dar cuenta que uno cuando pone a trabajar esa parte creativa del cerebro, algunos respondemos más rápido que otros, ¿no? Entonces eso es natural porque tiene que ver con la forma en la que se desarrolla nuestra personalidad, en la que entendemos el mundo, ¿no? Pero para eso existe también esas metodologías como el Design Thinking que nos permiten apropiar esas formas de mirar el mundo en los contextos específicos que necesitamos por medio de herramientas útiles. Entonces, ahí, digamos, la gran utilidad de estas herramientas. Para terminar, vamos a hacer un ejercicio. Yo les había pedido el favor de que se armaran en grupos de 3 personas, 3, máximo 4 personas, por lo siguiente. Yo les voy a hacer les voy a proponer aquí a que ustedes piensen en algo y les voy a dar más o menos 2 o 3 minutos como máximo para que ustedes
piensen justamente de acuerdo a ese requisito que yo les voy a proponer. Los que más ideas generen alrededor de esa, digamos, de eso que yo les voy a proponer, van a ser el grupo ganador. Por eso, al momento de terminar el tiempo, cada grupo tiene que decirme cuántas ideas o cuántos resultados a lo que les voy a pedir generaron. ¿Listo? Entonces miren lo que dice aquí. 3 minutos para pensar cuántos usos puede tener. Y voy a tomar el primero, este como ejemplo, ¿sí? Usos que puede tener un marcador. Un marcador se puede utilizar para escribir, un marcador se puede utilizar para pegarle a alguien en la cabeza, un marcador se puede utilizar para acogerse el pelo en el caso de las mujeres, un marcador se puede utilizar para cualquier cosa, todos los usos, posibles usos que se les ocurran, eso es lo que yo quiero conocer. Entonces, el grupo que tenga más usos válidos, que sean racionales, o sea, que sean lógicos, ese grupo va a ganar y van a tener 3 minutos para poder contar, ¿listo? Para poder contar y definir entonces cuántos tienen. Al final, cuando ya se acabe el tiempo, uno del grupo me indica cuántos pudieron contar, cuántos usos, ¿listo? ¿Está clara la actividad, muchachos, señoritas? Lo que tenemos que hacer. Sí, sí, profe. Profe. Bueno, perfecto. Entonces, ¿tienes una pregunta, Sara? Sí, profe. O sea, cuando tú ves el tiempo, entonces cada uno se organiza, o sea, ya nos organizamos en los grupos y de ahí alzamos la mano lo que ya creamos que tenemos como todos los usos para para X, sí, producto. Ustedes ya deben tener los grupos organizados. Yo voy a empezar a Ujú. contar 3 minutos y cuando se acaben los 3 minutos les pregunto cuántos usos encontraron. Entonces, ¿qué sugiero yo? Que ustedes se hablen por interno, se escriban o de alguna manera se comuniquen para que tomen nota uno de los 3 o de los 4 y puedan contar después cuántos se les ocurrieron, ¿listo? O si lo quieren hacer individual, pues pueden hacerlo también, pero la idea es hacerlo en grupo, ¿listo? Bueno, entonces se trata de lo siguiente, vamos a encontrarle la mayor cantidad de usos posibles a este artículo. Un clip. Tienen 3 minutos exactamente. Recuerden, nada de prejuicios, todos los usos pueden ser válidos después de que sean lógicos. Entonces, voten corriente allí. Bueno, ya llevamos 1 minuto y medio, nos queda 1 minuto y medio más.
Quedan 30 segundos. Listo, muy bien. Se nos acabó el tiempo. Muy bien, bueno, paramos ahí de escribir. Vamos a hacer el conteo. Vamos a contar cuántos usos le encontraron a ese clip. Y por favor, o me lo escriben en el chat o me dicen, se toman la palabra y me lo dicen para poder darle prioridad a los que más hayan contado. A ver si se pueden ganar esos puntos. Hola. Hola, Gustavo. Pues, profe, nosotros lo vamos a decir. Pero dime primero cuántos usos le encontraron. Ah, perdón. ¿18? Bueno, Valentina, 18. Grupo de Gustavo. Profe, es mi mismo grupo. Ok, bueno, 18. ¿Alguien encontró más de 18? Bueno, Gabriela dice que 23. ¿Alguien encontró más de 23? Bueno, entonces vamos a darle prioridad primero a Gabriela por tener el mayor número y si se equivoca, si son menos, entonces seguiríamos con el grupo siguiente. Bueno, Gabriela, entonces tienes la palabra para que nos listes esos 23 usos y si son válidos se ganan los puntos. Adelante. Ve leyéndolos despacio, cada uno. Okay. Agrupar documentos, hacer ganchos, chuzar, raspar hielo, como llavero, para hacer figuras, para rascarse, para el cabello, sirve para el antiestrés, para colgar, para cogerse las tiras del brasier, un imán, limpiar uñas. Espérate un momentico, ¿cómo así que un imán? Usarlo como imán. ¿Y cómo un clip hace las veces de imán? Ese está rebuscado. Ese está rebuscado. Bueno, sigue después del imán a ver cuántos más salen buenos. Bueno, limpiar las uñas, limpiarse los dientes, abrir una bolsa, para venderlos, para uso escolar, para uso de oficinas, para cerrar papitas, no unir el papel, para mirarlo. Espérate. Me quedé en el de uso escolar y el otro uso, ¿cómo así? Profe, en lo del imán es como unir los unos a los otros, como generador de conexión, como imán. Ya, ok. Y explícame los otros, lo de uso de oficina y el otro. Pues cuando, si hace una tarea, ponerle el clip y entregárselo a la profesora. En la oficina, para tener los documentos bien organizados o tenerlos por ahí. Bueno, ¿cuáles siguen después de eso? Por eso léelos despacio. Para cerrar papitas, para no unir el papel. ¿Cómo así no unir el papel? Pues separarlos, ¿no? Como por... como separador, listo, sí. Para mirarlo, abrir puertas, abotonarse una camisa, hacer ruido y ¿Cómo? ¿No escuché los dos últimos? Abotonarse y ahí hacer ruido. ¿Hacer ruido? ¿Cómo así? O sea, pegarle contra algo. Eso lo dijo Sara. Sara, explícalo. Bueno, de todas formas, no se preocupen. No se preocupen, niñas, que ya pues de los que escuchamos, por lo menos 20 son válidos. Y no son Faltaron 3 más, Gaby, léelos. ¿Cuáles son los 3 últimos? Pues yo los digo. De manilla, para mezclar algo. Sí, como mezclador. Para tocar una guitarra. Sí, eso ya lo habían dicho. Sacar chicles del suelo. Se está yendo buscado, pero bueno.
Muy bien, chicas, yo las quiero felicitar porque aunque es poco tiempo, sacaron bastantes usos. Normalmente este ejercicio se hace con un poquito más de tiempo y obviamente en un salón o en algo así se puede controlar un poquito más fácil, pero de todas formas yo les abono mucho como la gran disposición para hacerlo. Aquí los puntos se los lleva este primer grupo por haber encontrado la mayor cantidad de usos. Me hubiera encantado poder hacer más ejercicios de estos que tengo también como pensados, pero lastimosamente por el tiempo no nos alcanza. Lo que sí les puedo prometer es que la próxima clase la abrimos nuevamente con este ejercicio para que estén ahí súper pendientes y asignemos unos punticos también, porque en esos momentos tengo que ingresar ahorita a otra clase que tengo a las y 45. Entonces, por favor, confírmame quiénes son los integrantes del grupo que acaba de ganar. ¿Te digo los nombres, profe? Sí, sí, dime los nombres, por favor. Gabriela Martínez. ¿Sí? Stephanie Osorio. Stephanie, nombre completo de Stephanie. Profe, estoy en la otra lista. Ah, verdad que tú eres del otro grupo. Bueno. Stephanie Osorio, ¿qué más? Sara Prieto Sara Prieto. y Diana Porras. Muy bien, niñas, muy buen trabajo y a todo el resto del grupo también muy buen ejercicio. Como les dije, arrancamos la otra clase con un poquito más de esto y por hoy nos toca dejarlo hasta ahí, no sin antes agradecerles a todos su participación y su buena onda para sacar adelante el ejercicio. Y bueno, espero que estos ejercicios como creativos despierten un poco también ustedes ese pensamiento y esa forma distinta de entender los problemas que hemos hablado hoy a lo largo de toda la clase. Les deseo a todos un muy feliz resto de semana y muy productivo resto de semana. Nos vemos en unos días. Un abrazo grande para todos. Gracias, profe. Hasta luego. Chao, profe. Chao, profe.